días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Con sueño o sin sueño? Exacto. ¿Con fuego en el corazón por la palabra de Dios? Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos a este servicio del día 16 de febrero. La iglesia de la comunidad de Somi les da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues aprovechando la ocasión, ¿verdad? Que apenas se celebró el Día del Amor y la Amistad, pues vamos a tener un mensaje, un consejo de parte de Dios para los matrimonios. Así que, ¿están listos, matrimonios? Sí, bueno, acuérdense, no importa si eres soltero, si estás soltera, la palabra de Dios siempre es buena para nosotros, para nuestra vida, nos da conocimiento, nos da dirección, nos da luz y nos dan bases para nuestras vidas y para todos los pasos que estamos dando mientras que estamos en este mundo. Amén. Así que bueno, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Cantares. Por favor, en el libro de Cantares. Vamos al capítulo 6, por favor. Cantares, capítulo 6, versículo 3. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Qué les parece? Antes de leer. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos estás brindando. Gracias por la oportunidad de congregarnos libremente, Señor, y en paz. Gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy, esta mañana, para escuchar tu palabra, para alabarte y adorarte. Y pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo, que sea quien ministre nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos guíe, nos dé fortaleza y también nos ayude a limpiar, Señor, tantas cosas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Afírmanos, ayúdanos a crear convicciones, Padre, y danos gracias, Señor, para predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Ya tienen Cantares, capítulo 6? Amén. Muy bien. Dice el versículo 3. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Fíjense qué palabras, hermanos. Qué palabras tan hermosas de un poema dedicado al amor, ¿verdad? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Fíjense, estas palabras, mis hermanos, nos describen la esencia del matrimonio, ¿sí? Porque de eso se trata el matrimonio. El matrimonio se trata de una entrega total, de una unión y una entrega total por parte de la pareja, ¿verdad? De uno hacia el otro. Y aquí nos dice Cantares, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esa es la esencia del matrimonio, la entrega total de uno hacia el otro, ¿verdad? Y Jesús dijo en Marcos 10:9 que dijo, por lo tanto, lo que ha unido Dios, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, que nadie lo separe. ¿Por qué? Porque esa unión, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer en el matrimonio, sí, es para siempre. Es una unión que está sellada delante de los ojos de Dios. Así que el matrimonio, mis hermanos, es una relación única y maravillosa, ¿verdad? Es una relación única y maravillosa en el cual un hombre y una mujer requiere un compromiso, ¿sí? El matrimonio es un compromiso. El matrimonio requiere mucha dedicación, requiere esfuerzo, requiere constancia, paciencia y firmeza, mis hermanos. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, ese compromiso que se hace, ¿verdad?, cuando se casa una pareja es de vivir una vida en amor, en respeto y en una entrega total, en una entrega mutua, ¿verdad? El matrimonio no fue diseñado por Dios para satisfacer el deseo humano. O sea, Dios no creó el matrimonio simplemente para satisfacer nuestros deseos. Por supuesto que no. Dios lo creó para que lo glorifiquemos a Él al vivir según su voluntad, porque la voluntad de Dios es esa, que cuando un hombre y una mujer, porque ese es el diseño de Dios, para el matrimonio, el diseño de Dios para el matrimonio es que la unión entre un hombre y una mujer, fuera de este diseño de Dios, pues ahora sí que eso es la mente torcida del ser humano, ¿verdad? Que de repente inventa tantas cosas, pero el diseño de Dios es que cuando un hombre y una mujer se enamoran, se unan en matrimonio. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros obedecemos a la voluntad de Dios, estamos glorificando a Dios, mis hermanos. Entonces, esa es parte del matrimonio, ¿sí? Entonces, fíjense, en Génesis 2:18, si me acompañan, Génesis 2:18, podemos comprender un poco la razón que tuvo Dios para instituir el matrimonio. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea. ¿Sí? Fíjate, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí podemos ver un poco o entender un poco la razón del por qué Dios creó el matrimonio, lo instituyó. Fíjense, dice, Dios creó al hombre, ¿verdad? Creó a Adán, y de repente Dios se dio cuenta que Adán estaba solo, ¿sí? Y él determinó, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto, vamos a hacerle una ayuda, pero no cualquier ayuda, ¿sí? Sino una ayuda, ¿qué? Idónea, una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Por lo tanto, mi hermano varón, tienes que entender una cosa, ¿sí? La mujer fue creada para ser nuestra ayuda idónea, no nuestra esclava ni nuestra sirvienta, ¿sí? Es nuestra ayuda idónea. Y mujer, tú también tienes que entender que tú fuiste creada para ser nuestra ayuda, para el varón, ¿sí? Nuestra ayuda, nuestro apoyo, no nuestro látigo idóneo. ¿Sí? Entonces, eres nuestra ayuda idónea. Entonces, hay que entender, mis hermanos, el papel que desempeñamos dentro del matrimonio en el diseño de Dios. ¿Sí? El varón comprende y entiende. Tu mujer, tu esposa, es tu ayuda idónea. Mujer, tú eres la ayuda de tu esposo. ¿Sí? Entonces, fíjate, Adán estaba solo y dijo, bueno, vamos a hacerle ayuda, pero no cualquier ayuda, sino una ayuda idónea. Por lo que podemos notar, mis hermanos, que el propósito de Dios en el matrimonio, ¿sí? Fue la unión de un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para que hubiera afinidad, para que hubiera compañerismo, para que hubiera apoyo, comprensión, consuelo mutuo entre los dos, para que se apoyen los dos, para que los dos se consuelen, para que los dos sean compañeros de toda la vida, para que se comprendan el uno el otro, para que se amen, ¿sí? Es por eso que cada matrimonio debe de caminar unido, ¿sí? Unido, con los mismos pensamientos, los mismos propósitos. Cada matrimonio debe ser un equipo, debe formar un equipo, un compañerismo. ¿Para qué? Para que se defiendan, se ayuden, se consuelen el uno al otro, ¿sí? Para que puedan enfrentar juntos los desafíos y las adversidades y los retos de la vida. Pero hay que enfrentarlos con fe, juntos, unidos, ¿sí? El matrimonio debe buscar reflejar, ¿sí?, el amor incondicional de Cristo. Sí, pero hay que hacerlo juntos, mis hermanos, como una sola carne, porque eso somos, ¿no? Cuando nos casamos, somos una sola carne, entonces debemos de caminar juntos, el matrimonio debe caminar juntos, unidos, ayudarse, defenderse, enfrentar los desafíos de la vida y sobre todo manifestar o reflejar el amor incondicional de Cristo que debe de morar en sus corazones, ¿no es verdad? Por eso es importante, mis hermanos, crecer en sabiduría y amor en el matrimonio. Y ese es el tema del día de hoy. Sabiduría y amor, fundamentos del matrimonio. Así se llama. Sabiduría y amor, fundamentos del matrimonio. Y es que tenemos que crecer, mis hermanos, en estas dos características o frutos, si los quieres llamar así. Tenemos que crecer en sabiduría y tenemos que crecer en amor dentro de nuestras relaciones. Fíjate, mi hermano. Es muy importante una cosa, ¿sí? En tu hogar, debe de existir o debe de prevalecer la verdad, ¿sí? Eso es muy importante. Debe de prevalecer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, o uno de los elementos esenciales para la felicidad, es la sinceridad, ¿sí? Es la sinceridad. Es decir, en el matrimonio tiene que haber sinceridad. Tienen que ser sinceros el uno al otro, tiene que haber transparencia, siempre tiene que existir la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en un matrimonio existe hipocresía, engaño, falsedad, mentira, todas estas cosas son enemigos del matrimonio, son enemigos del hogar, de la familia, y estas cosas son capaces de destruir tu matrimonio, son capaces de destruir tu familia, son capaces de destruir un hogar entero, si no se detectan, y si no se detienen, y si no se sacan de sus vidas a tiempo, ¿sí? Entonces, en un matrimonio debe existir la verdad siempre. Tiene que haber sinceridad, tiene que haber transparencia del uno hacia el otro, ¿sí? No hay que ser hipócritas, ni mentirosos, ni falsos, porque estas cosas, en vez de unir, van a destruir la relación. ¿Amén? Entonces, fíjate, vamos a leer aquí, si me acompañas en Proverbios, ¿sí? En Proverbios 24.
Proverbios 24. Vamos a comenzar a recibir este consejo de Dios. ¿Sí? En Proverbios 24, versículo 3. Proverbios 24, 3. ¿Lo tienen? Amén. Fíjate, dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Fíjate nada más el consejo de Dios, ¿sí? Fíjate, el proverbio nos está instruyendo a construir nuestros hogares, a edificar nuestros hogares. ¿Cómo? ¿Con qué? Con sabiduría y con prudencia. Esa palabra cómo nos ha venido siguiendo ya en los últimos meses, ¿verdad? Prudencia. ¿Recuerdan qué es la prudencia? La capacidad, la capacidad de pensar antes de actuar, de pensar antes de hablar. La prudencia es la capacidad de poder analizar las consecuencias de nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Entonces hay que ser prudentes. Y aquí nos dice, ¿sí? El proverbio dice que con sabiduría y con prudencia edificaremos los hogares. Y con conocimiento tenemos que colmar cada rincón de nuestro hogar. Con conocimiento. Ahora, no cualquier conocimiento. ¿Con qué conocimiento tenemos que llenar nuestro hogar? Con el conocimiento de Dios, con su palabra. ¿Sí? Entonces, fíjense, mis hermanos, lo que nos está instruyendo el proverbio. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con conocimiento se llenarán las cámaras. Imagínate que estamos construyendo una casa real, ¿sí? Imagínate que vas a construir tu casa con materiales así de construcción. ¿Qué es lo más importante en la construcción de una casa o de un edificio? ¿Qué es lo que va a hacer que esa casa, verdad, resista un temblor, resista un huracán, resista cualquier cosa? ¿Qué es lo que va, qué es lo que va a hacer que la casa resista? Los cimientos. Los cimientos, exacto, los cimientos, los fundamentos, ¿verdad? Donde se van a colocar los castillos o las columnas que van a sostener toda esa construcción. Pero si esos castillos no están asentados sobre cimientos firmes, pues imagínate, o sea, va a venir un temblor, un huracán, y pues esa casa va a colapsar. Entonces, se puede construir, mis hermanos, se puede construir una casa, ¿sí? Se puede construir una casa utilizando materiales de mala calidad, ¿verdad? Es decir, si tú construyes una casa utilizando materiales de mala calidad, o si el constructor, el arquitecto, el albañil, el que está encargado de la obra no hace bien su trabajo, esa construcción tiene muchas probabilidades de ¿qué? De colapsar, de caer, ¿verdad? En cualquier momento. Lo mismo sucede en el matrimonio. Lo mismo sucede en el matrimonio y en la familia. Tú puedes edificar tu matrimonio, tú puedes edificar tu hogar, tú puedes edificar tu familia en base a prácticas injustas, ¿verdad? Es decir, tú puedes edificar utilizando materiales de construcción como la hipocresía, la mentira, la falsedad, el engaño. Puedes construir tu hogar así, con esos materiales, pero nunca se va a afianzar ese hogar, nunca se va a firmar, porque el cimiento está corrompido, está podrido, está descompuesto, ¿sí? Y no estás haciendo un buen trabajo de constructor. Y tarde o temprano, cuando vengan los terremotos, cuando vengan los temblores, cuando vengan las adversidades, ese hogar va a colapsar, ¿sí? Y después el matrimonio va a estar pensando en el divorcio, y vienen los divorcios, las separaciones y todos esos problemas. ¿Por qué? Porque no estuvo bien edificado, o los materiales que utilizaste para edificar tu casa fueron materiales de injusticia, prácticas injustas, ¿sí? Por lo tanto, mis hermanos, debemos de construir nuestros hogares, nuestras familias con valores morales y espirituales, ¿sí? Y esos valores morales y espirituales, mis hermanos, deben edificarse en el hogar a través, como dice Proverbios, a través de la sabiduría, a través de la prudencia, a través del amor, y establecerlos a través del conocimiento, pero del conocimiento de Dios, ¿sí? Así es como tenemos que edificar. Entonces, fíjate, mis hermanos, si somos matrimonios sabios, si somos matrimonios prudentes, ¿sí? Podremos levantar un hogar, un buen hogar, y con el conocimiento de Dios y la bendición de Dios podremos afirmar nuestros matrimonios y podremos afirmar nuestros hogares. ¿No es eso lo que quieres? ¿No te gustaría tener un hogar firme,
que soporte cualquier tempestad, que soporte cualquier terremoto? ¿Te gustaría o no te gustaría? Entonces, ¿con qué materiales vas a edificar? ¿Sí? ¿Cómo vas a edificar tu casa? ¿Sí? ¿Vas a edificarla como tú quieras, como tu conocimiento, tu prudencia y tu sabiduría te dé a entender? ¿O la puedes edificar a través de la sabiduría, la prudencia y el conocimiento que te da la palabra de Dios? Cada uno va a elegir. ¿Sí? De hecho, fíjate, Jesús en Mateo 7, si me acompañas, en Mateo 7, aquí Jesús nos reafirma la importancia, mis hermanos, de crecer en sabiduría, de crecer en prudencia y en amor en nuestro matrimonio. Sí, fíjate, Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, dice aquí cualquiera, ¿ya ven? Cualquiera de nosotros, cualquiera que oye estas palabras, es decir, ¿cuáles palabras? El mensaje, los consejos, los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios que están aquí en su palabra. Recuerden que esta es la parte final del Sermón del Monte, así que si quieres saber a qué palabra se refiere Jesús, pues tienes que leer todo el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Pero dice Jesús, a ver, cualquiera que me escucha estas palabras y las hace, fíjate, no se trata solamente de escuchar, ¿sí? No se trata solamente de decir, ay, pues qué bueno estuvo el mensaje, ay, pues sí es cierto, tiene razón el pastor, no, pues sí es cierto, el hermano lo que me aconsejó, pues sí es verdad. No se trata solamente de escuchar, se trata de escuchar y de hacer, de poner en práctica, de vivir lo que estamos escuchando, de vivir lo que tú lees cuando abres la Biblia y la lees todas las mañanas o en las noches. No se trata solamente de leerla para sentirte bien o para dormir tranquilo, no. Se trata de escuchar y leer para aprender cómo hacer las cosas. Entonces, cualquiera que oye y hace estas palabras, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente. ¿Ya ven? Un hombre que sabe pensar, que sabe analizar las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones, de sus palabras, ¿sí? Y que edificó su casa sobre la roca. Sabemos que la roca representa a Cristo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Los vientos, los ríos que soplaron y golpearon representan las adversidades, los problemas, los desafíos que enfrentamos en la vida, los desafíos que enfrenta un matrimonio. Dice, y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca, ¿ven? Tenía buenos cimientos, tenía buenos fundamentos. Ese hombre prudente supo analizar, supo entender que, como dice Proverbios, con prudencia y con sabiduría voy a edificar mi casa. Entonces, mis hermanos, tenemos que crecer en sabiduría, tenemos que crecer en prudencia, ser prudentes y tenemos que crecer en amor. ¿Sí? Ahora fíjate la contraparte, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿verdad? Cualquiera que menosprecie el consejo de Dios, pues sí, suena bien, pero pues, ¿quién, dura palabra es esta, ¿verdad? ¿Quién podrá obedecerla? ¿Quién podrá entenderla? ¿Verdad? Comienzas a comparar, comienzas a menospreciar el consejo de Dios en tu vida, ¿verdad? Dice, bueno, pues cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Fíjate, un hombre que no es sincero, una persona que es falsa, hipócrita, ¿sí? Mentirosa. Eso significa insensato, ¿sí? Se lo compararé a una persona insensata, ¿sí? Que edificó, ¿sí? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vean dónde construyó este hombre insensato, sobre la arena. La arena significa tus propios razonamientos, tu propia sabiduría, ¿verdad? Tus propias fuerzas, tu propio diseño, ¿sí? Y dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa,
y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí? No resistió los embates de la vida, no resistieron los problemas, adversidades, desafíos que enfrenta un matrimonio. ¿Por qué? Porque no tenía buenos fundamentos. Porque estaba construida bajo el razonamiento de la persona, así como yo pienso que así es, así debe de ser, así la voy a hacer, ¿verdad? ¿Y qué materiales habrá utilizado? Bueno, si fue una persona insensata, seguramente mentiras, hipocresía, falsedad. Por eso cayó su casa. ¿Sí? Entonces, ahora quiero que veas que a los dos hombres, tanto al insensato como al hombre prudente, los dos experimentaron las mismas pruebas, ¿no? A los dos les golpearon los ríos, les soplaron los vientos con ímpetu. La diferencia fue que una estaba edificada con buenos fundamentos, con buenos cimientos. Un hogar que había sido edificado con sabiduría y con prudencia en el conocimiento de Dios. La otra fue edificada, ahora sí, ¿verdad? Que como pudiste entender y como a ti te dio la gana. ¿Sí? Una cayó y la otra prevaleció. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestro matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo vamos a edificar nuestros hogares, nuestras familias? ¿Vamos a ser hombres prudentes? ¿Seremos comparados con hombres y mujeres prudentes o con hombres y mujeres insensatos? ¿Sí? Cada uno, mis hermanos, tiene que elegir. Entonces, aplicarnos a construir nuestro matrimonio, mis hermanos, nuestro hogar, con la sabiduría y el conocimiento de Dios, créeme, mis hermanos, sin lugar a duda, nos traerá bendiciones, bendiciones preciosas en el sentido espiritual, y por qué no, si Dios así lo quiere, también en lo material, pero más allá, en el sentido espiritual. ¿Sí? Ahora, podrá decir alguien, bueno, pues yo llevo 40 años de casado, ¿verdad? Pues no voy a la iglesia, no leo la Biblia, y pues sigo en mi matrimonio, y mis hijos ya salieron adelante, son profesionistas, y nos va muy bien, y tenemos todo. Bueno, sí es cierto, pero no se trata, no estamos viendo aquí las bendiciones materiales, sino las bendiciones espirituales, porque hay que ver cómo está tu matrimonio, ¿sí? O sea, habría que hacer un análisis realmente de cómo está ese matrimonio, porque si puedes tener 40, 50 años de casado, pero a lo mejor los dos son un par de hipócritas, de mentirosos, de falsos, hay infidelidad, ¿verdad? A lo mejor el varón es una persona que engaña a su esposa, o la mujer es una persona que también es falsa con el varón. Hay que ver también cómo son sus hijos, a pesar de haber salido adelante, hay que ver si son hijos que realmente honran a sus padres, que los aman, a ver si realmente hay temor de Dios en ese matrimonio, en ese hogar, en esa familia. O sea, no se trata solamente de decir llevo 40 años, de vivir 50 años. Sí, puedes tener 50 años viviendo con tu esposa en un matrimonio, pero tener 30 de divorciados emocional y espiritualmente. ¿Sí? Entonces no se trata nada más de decir yo llevo 40 y me va bien y mis hijos, sí, pero hay que ver realmente qué tanto ha sido bendecido espiritualmente. Sí, que lleve 50 años de casado, pero que siga sintiendo ese amor, siga siendo fiel, siga siendo ese compañero, se sigan entregando mutuamente una sola carne, donde los hijos realmente sepan amar y temer a Dios, donde sean hijos que honren a sus padres, independientemente si son profesionistas o no. Esas son las bendiciones, mis hermanos, en el sentido espiritual que vamos a obtener si realmente edificamos nuestro hogar sobre la roca y con los fundamentos de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, porque recuerda esto, mi hermano, de verdad, la bendición de Dios está en el matrimonio, ¿sí? Está en el matrimonio que sabe buscar y honrar la sabiduría y la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú quieres realmente, ¿verdad?, recibir esas bendiciones de Dios, ¿sí?, y aunque vengan los vientos y soplen contra tu casa y que se mantenga firme, ¿sí?, honra a Dios, honra su palabra, ¿sí?, honra su sabiduría que Él te está dando. Amén. Ahora, fíjense, vamos a recibir un consejo de parte de Dios que debemos de considerar. Ahí en Santiago, ¿sí?, en Santiago, en el capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. ¿Lo tienen? Santiago 1, 2. Fíjate lo que dice. Vamos a leer, vamos a ir por partes. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate, ¿sí? Aquí Santiago nos está diciendo, esta exhortación, estas palabras de Santiago nos animan o nos exhortan a mantener la calma, a mantener la calma, a mantener la alegría en las diferentes adversidades o pruebas que enfrentamos en la vida. Ahora, yo pregunto, muchas de estas pruebas, ¿dónde las experimentamos? En el matrimonio, ¿no es verdad? ¿O hay un matrimonio perfecto aquí? Que diga, yo no tengo pruebas, somos 100% felices, somos como las películas de Disneylandia y vivieron felices para siempre. ¿Hay alguno así? No, ¿verdad? Las pruebas que enfrentamos, muchas de las pruebas, de los desafíos que enfrentamos, se dan en el matrimonio. Y aquí Santiago nos está exhortando a decir, mantén la calma, mantén la alegría cuando te halles en diversas pruebas. Y parte de esas pruebas son en el matrimonio. Entonces, en el matrimonio, mis hermanos, tenemos conflictos, muchos conflictos, ¿sí? Conflictos derivados por desacuerdos, por las discusiones, por los malos entendidos, por los problemas económicos, por la salud, por los hijos, etc. O sea, tenemos un montón de conflictos que enfrentamos en los matrimonios, diversas pruebas, ¿verdad? Y muchas veces al experimentar estos problemas, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? Ese es el punto. ¿Cómo reaccionas cuando te hallas en diversas pruebas? ¿Haces lo que dice Santiago? ¿Mantienes la calma? ¿Te mantienes calmado? ¿Mantienes la alegría en tu corazón? ¿O cómo reaccionas cuando te hallas en diversas pruebas en el matrimonio? Estamos enfocados en el matrimonio. ¿Cómo reaccionas? Puedes reaccionar equivocadamente, ¿verdad? Muchas veces se reacciona así, de manera equivocada. Te exaltas, ¿verdad? Te exaltas, comienzas a hacer y decir cosas que lastiman y que fracturan el matrimonio. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría, ¿sí? Porque nos falta sabiduría para llevar mejor nuestra relación. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Fíjate lo que nos está diciendo Santiago. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿quién reconoce que le falta sabiduría? Amén, ¿verdad? O sea, nos falta sabiduría. Entonces, si tú reconoces que te falta sabiduría para llevar tu relación, tu matrimonio, pídesela a Dios. Pídesela. ¿Sí? O sea, no la andes buscando en otros lados. Pídesela a Dios. Y dice aquí que Él te la dará. Y fíjate cómo te la va a dar. Te la va a dar sin limitaciones. Sin limitaciones. O sea, Dios no va a decir así de que, a ver, Señor, dame sabiduría para mi matrimonio. Ah, bueno, yo creo que tú con una botellita de estas tienes, ahí te va, ¿verdad? A lo mejor va a llegar una hermana, una mujer y va a decir, Señor, dame sabiduría para llevar mi matrimonio. Híjole, pues no, a ti ahí te va un galón, ¿verdad? Y llegará otro por ahí que, Señor, dame sabiduría para llevar mi matrimonio. Y tú, no, tú sí estás perdido, cuate. A ti te va a dar el garrafón de 5 galones, órale, te los va a vaciar. Y llegará alguien más que diga, Señor, dame sabiduría. Y tú sí, no, a ti te voy a sumergir, te voy a dejar 2-3 días remojando ahí en el tinaco, ¿verdad? Para ver qué se te pega. O sea, Dios, mis hermanos, nos va a dar la sabiduría sin limitaciones. Pero hay que pedírsela. ¿Sí? Y fíjate, y me encanta la última parte que dice que nos la dará sin reproche alguno. Eso significa sin echarte nada en cara, ¿sí? Es decir, si tú llegas con Dios y dices, Señor, necesito sabiduría para manejar mi matrimonio, para resolver un conflicto con mi esposa, Dios no te va a decir, ¿y para qué me pides sabiduría si de todos modos gritas? ¿Sí? ¿Para qué quieres sabiduría si de todos modos eres berrinchuda? O sea, ¿para qué me piden sabiduría si de todos modos ahí se agarran del chongo y se gritan y se dicen de todo? ¿Sí? No, Dios no te va a echar en cara nada, nada. Entonces, si tú reconoces que necesitas sabiduría para mejorar tu relación, tu matrimonio, pídesela a Dios y Él te la va a dar.
sin limitación, sin limitación. Entonces, mi hermano, qué importante es crecer en sabiduría en nuestro matrimonio, crecer en amor y en prudencia también, ¿sí? Y la manera en cómo se va a observar que realmente has mejorado o estás manifestando esta evidencia, mis hermanos, que estás creciendo en sabiduría, mis hermanos, la manera en cómo se va a manifestar es porque tenemos primero que limpiar nuestro corazón. Tenemos que limpiar nuestro matrimonio, tenemos que limpiar nuestras relaciones de cosas o de actitudes o comportamientos que son como sanguijuelas. ¿Sí conocen las sanguijuelas? ¿Sí? Bueno, son como sanguijuelas en los matrimonios. Y así como las sanguijuelas absorben la sangre de un cuerpo, estas condiciones del corazón o estos comportamientos, mi hermano, de verdad, absorben el amor, absorben la confianza, absorben todo en la pareja. ¿Sí? Fíjate, en Santiago, ahí mismo en Santiago capítulo 3, ¿sí? En el versículo 13, 3:13, ¿sí? Dice Santiago, a ver, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién es sabio y entendido? Así, que ya tiene una comprensión mejor de la vida, del matrimonio, de las cosas de Dios. A ver, ¿quién es sabio? ¿Hay algún sabio aquí? ¿Alguien que diga, yo soy sabio y entendido de todas las cosas? ¿No? Bueno, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, si alguno ha crecido en sabiduría, hermano, hermana, si tú te consideras que has crecido en sabiduría, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? Es decir, si tú ya creciste un poco en sabiduría en tu matrimonio, como varón, como mujer, tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Por tu buena conducta, por tu comportamiento, por tu manera en cómo reaccionas, cómo hablas, cómo te comportas, cómo tomas las cosas, cómo las enfrentas, ¿sí? Con sabia mansedumbre, con calma y con sabiduría, con tranquilidad, sin exaltarte, sin enojarte, sin aventar todo, sino con sabia mansedumbre, con calma, ¿sí? Así es como si vamos creciendo en sabiduría, se tiene que ver, se tiene que reflejar, lo tenemos que demostrar en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de enfrentar las pruebas. ¿Sí me explicó? Dice el versículo 14, dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿ya viste? ¿Dónde? En el corazón. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Fíjate, aquí vemos en primer lugar una sanguijuela tamaño murciélago. Sí, tamaño murciélago, que de verdad cómo absorbe el amor y la confianza en un matrimonio. Los celos amargos. Los celos amargos. Aquí la palabra amargos se refiere a algo puntiagudo, algo agudo, así filoso, que te punzante. Así como si agarras un alfiler, una espina, así te espinas y te punza y te molesta y te duele y te irrita y te cansa. ¿Sí? Así son los celos amargos. Ahora, los celos son una respuesta emocional al miedo, fíjate. ¿Sí? Los celos son una respuesta emocional al miedo. ¿Al miedo de qué? De perder algo que consideras tuyo. Que puede ser, obviamente, el amor, el respeto, el cuidado, el compañerismo de tu ser amado, de tu pareja, de tu cónyuge. ¿Sí? Entonces, los celos, mis hermanos, es una respuesta emocional. ¿Sí? Pero se pueden salir de control, pueden ser descontrolados. Ahora, fíjate, si dentro del contexto o de la circunstancia de una pareja, ¿verdad? De repente, si la persona es celosa o tiende a ser celosa y de repente vienen influencias externas que alimentan la duda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, si de repente tú eres una persona que duda mucho y de repente escuchas comentarios, ves cosas, te traen chismes, ¿sí? Y son cosas externas de fuera de tu matrimonio que empiezan a alimentar la duda en ti, ¿qué va a pasar? Pues todo va a cambiar. Todo va a cambiar porque una persona que es celosa comienza a tener sensaciones o a ver comportamientos raros
en su pareja, ¿verdad? Cuando una persona es celosa y vienen comentarios o escuchas cosas acerca de tu pareja, también eso despierta los celos, ¿sí? O sea, y de repente tú escuchas cosas y como no tienes sabia mansedumbre, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionas? ¿Sí? O cuando vienen cosas del pasado también, ¿verdad? Cuando de repente vienen cosas del pasado, o sea, y te llenas, ahí viene, empiezas a sentir esa punzada en tu corazón, en tu mente, que te molesta, que te irrita, y de pronto explotan tus celos y te conviertes en Hulk. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, estás bien tranquilo y de repente te empieza en Hulk, y las mujeres también, ¿verdad? Y empiezan a explotar. ¿Por qué? Porque te falta sabia mansedumbre. ¿Sí? Porque esos celos, tus celos amargos te punzan el corazón, te punzan la mente y comienza la duda. ¿Y sabes lo que pasa, mi hermano? ¿Sabes lo que empieza a pasar? Empiezan a abundar en tu mente ideas de todo tipo. Empiezas a tener fantasías, empiezas a querer armar un rompecabezas en tu mente de ciertas imágenes que ni siquiera a lo mejor ni existen. ¿Sí? Empiezas a sospechar de todo y de todos. ¿Sí? Y como resultado, mi hermano, mi hermana, la persona celosa, ¿qué pasa? Se enoja brutalmente y se cierra totalmente a la razón. Ya no escucha, ya no entiende. Es imposible hablar con una persona donde sus celos explotan. Ya, es imposible. Es imposible hablar con una persona así. No sé si ustedes han experimentado esas cosas o han visto, pero es imposible hablar con una persona que ya explotó por los celos. ¿Sí? Y ten mucho cuidado, porque si eso puede terminar en una enfermedad. ¿Sí? En una enfermedad, y créeme, lidiar con una persona celosa, ¿sí? Es algo terrible, mis hermanos. Es terrible porque las consecuencias de los celos amargos generan, fíjate, en la persona celosa generan inseguridad, generan baja autoestima, generan infelicidad, no solamente para la persona celosa, sino para todos los que le rodean. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Proverbios 6:34 dice que los celos despiertan el furor del hombre. Y es verdad. ¿Sí? Esos celos amargos, cuando se despiertan, o sea, te vuelves una persona donde expresas la ira y haces cosas y dices cosas que nunca te imaginaste que podías llegar a hacer. ¿Sí? Y todo, ¿acaso no han escuchado ver en las noticias? Lo mató, lo descuartizó por celos, porque sospechaba que lo engañaba. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Fíjate hasta dónde te llevan los celos amargos. O sea, entonces tenemos que sacar eso de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros matrimonios. Los celos, no hay espacio, no hay lugar para los celos. ¿Sí? Por eso el matrimonio se edifica con sabiduría y con prudencia. ¿Sí? Ahora también esta palabra, celos amargos, se refiere a la envidia. También se refiere a envidia. ¿Sí? Y dentro del matrimonio, mis hermanos, hay mucha envidia, o puede haber mucha envidia más bien, puede haber mucha envidia en la pareja, ¿verdad? Puede haber envidia porque a lo mejor uno tiene un mejor trabajo que el otro, uno gana más dinero que el otro, ¿verdad? A lo mejor uno alcanzó una profesión y el otro no, ¿verdad? Y hay envidias, incluso a veces hay envidias por el amor de los hijos, ¿sí? Porque a lo mejor, de repente, a lo mejor los hijos tienen una tendencia, ¿verdad? A decir, pues yo quiero más a mi papá, yo quiero más a mi mamá, ¿verdad? Y la otra persona se siente celosa, envidiosa, decir, ¿por qué los niños te quieren más? Y a mí siempre me ven como el malo o como la mala. ¿No es verdad? Y puede generar envidia dentro de la pareja el simple hecho de que a veces los hijos se inclinan más por uno y por el otro. Bueno, la Biblia, mis hermanos, ¿sí? Ya sea, ¿sí? que por cualquier circunstancia que sea, pero los celos son un pecado. Son un pecado, ¿sí? Y la persona que manifiesta los celos, ¿sabes lo que demuestra? Que sigue siendo controlada por sus deseos carnales. Fíjate, 1 Corintios 3. ¿Sí? 1 Corintios 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Dice, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿Ya ves?
¿Sí? La persona que manifiesta celos, que no ha sabido controlar y sacar, erradicar de su corazón los celos, y lo sigue manifestando, le está demostrando que es una persona que sigue siendo controlada por sus deseos carnales. ¿Sí? Entonces tenemos que sacar de nuestro corazón, mis hermanos, los celos. Hay que quitar, hay que erradicar de nuestros matrimonios los celos, mis hermanos. ¿Está bien? Porque créanme, los celos amargos descomponen, debilitan, fracturan, rompen el matrimonio. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, otra cosa que Santiago nos dice, regresando a Santiago, en el capítulo 3, versículo 14, otra cosa que nos dice Santiago aquí que tenemos que sacar de nuestra vida, porque es una sanguijuela también esta, que absorbe el amor del matrimonio, dice, pero si tienes celos amargos y contención, generalmente esta palabra contención se relaciona a peleas, a discusiones, ¿verdad? Generalmente se relaciona en eso. Tienes contención y luego como que se nos viene así como que una pelea, una discusión. Pero bueno, esta palabra contención, mis hermanos, se refiere a una persona intrigante. ¿Sí? Intrigante. ¿Qué es una persona intrigante? Es una persona muy curiosa, excesivamente curiosa, que quiere saber todo, que quiere conocer todo y establecer su manera de ser o su manera de pensar. ¿Sí? Eso es ser intrigante. ¿Y sabes cómo se comportan estas personas intrigantes? Son manipuladores. ¿Sí? La persona intrigante es una persona manipuladora que con disimulo, así disimuladamente, con astucia, manipulan las cosas, manipulan los hechos, manipulan las intenciones para conseguir su fin. Es decir, por ejemplo, imagínate que de repente una pareja, ¿no? Hay una pareja y de repente llega a la casa uno de los dos y el otro lo recibe, ¿no? Y dice, y llega uno, ¿no? Y dice, hola amor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Bien, bien. ¿Y a ti? No, muy bien, muy bien. Ah, qué bueno, me da gusto. ¿Qué pasa? No, nada. Oye, a propósito, ya empieza. Oye, a propósito, que contrataron personal en tu trabajo. Ah, sí, contrataron unas personas. Ah, ¿y por qué no me habías dicho? Bueno, pues no lo creí importante, mi amor, pues no pasa nada. Ah, muy bien. Ah, es que me encontré a la esposa de tu jefe y fíjate que me comentó que habían contratado personal y que mucho de ese personal eran mujeres. ¿Tú sabías? Pues sí, me di cuenta que eran mujeres, pero están en otra área, en otro departamento. Ah, o sea que ya las viste. Bueno, pues sí las vi, mi amor, porque pues por ahí pasan, ahí están. Ah, y me dijeron que eran jóvenes y estaban muy bonitas. ¿Tú qué piensas? No, pues no sé. Ah, pues no que las habías visto. Bueno, pues sí las vi. Ahí está, no te hagas. Sí las viste. Y ahí empieza. O sea, ¿ven cómo manipulan? ¿Ven? O sea, una persona intrigante manipula, disimula, maneja ahí despacito, suavecito para ver qué piensas, para detectar algo. ¿Sí? Entonces, eso, mis hermanos, está mal. ¿Sí? No hay que tener contención, no hay que ser intrigantes, no hay que quererlo saber todo. ¿Sí? Esta palabra también se refiere, por ejemplo, a exasperar, es decir, que de una manera intencional provocar a alguien, sacarlo de quicio, darle motivo de enojo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en un matrimonio, ¿sí? De repente hay una discusión y dices, ah, me hiciste esto, pues ahora, como yo sé que a ti no te gusta eso, ahora lo voy a hacer a propósito para que te enojes. Y ahí lo hacen a propósito ciertas cosas que saben que al otro le enoja y le molesta y lo hacen a propósito para provocar la ira del otro. Sí, bueno, pues todo esto, mis hermanos, es pecado. Es pecado, ¿sí? Entonces, ya sea por celos de perder a tu amorcito corazón, o ya sea por envidia, o ya sea por intriga, pero Santiago nos dice que es pecado y que esta sabiduría es animal, fíjate, terrenal y diabólica. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿ya ves? Esta sabiduría no viene de Dios,
sino es terrenal, animal y diabólica. Esto quiere decir que es una clase de sabiduría basada en un comportamiento arrogante y agresivo. ¿Sí? Arrogante y agresivo. Y nos damos cuenta de esto por los efectos que produce en el matrimonio. Fíjate los efectos. Versículo 16. ¿Sí? Versículo 16. Fíjate los efectos de esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ya te diste cuenta? ¿Sí? Fíjate lo que produce esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Produce perturbación, desorden. ¿Sí? En tu matrimonio, en tu vida, en tu familia. ¿Sí? Es decir, esta sabiduría terrenal, animal y diabólica, basada en un comportamiento arrogante y agresivo, en vez de unir, separa a las personas. ¿Sí? En lugar de producir paz, produce enemistad, pleitos. Y esta clase de sabiduría no tiene su origen en Dios, sino en los demonios. En los demonios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que sacar todo esto de nuestros matrimonios. Tenemos que sacar todas estas cosas de nuestro corazón. Ahora, ¿serán todas estas cosas las únicas cosas que hay que limpiar de nuestro matrimonio, de nuestro corazón? No. Fíjate, Gálatas 5, 19 al 21, te lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Quiero que pongas atención, después tú lo lees en tu casa. Fíjate lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Fíjate, de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Y acuérdense, la idolatría no solamente se refiere a la adoración de imágenes, sino cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu corazón. ¿Sí? Adoran dioses falsos. Practican la brujería. ¿Sí? Aguas, ¿eh? O sea, cuidado por andar practicando este tipo de cosas. De que, para que no se me vaya, voy a ir a ver al indio amazónico para que le haga un amarre. ¿Verdad? ¿No han visto eso? O sea, hay matrimonios que así son. Hay matrimonios que así son. ¿Sí? Matrimonios donde de repente uno se va a ver al brujo amazónico y hazme un trabajito para tenerlo aquí, mira, bien amarradito. ¿Verdad? Y después andan buscando dónde escondieron el muñeco. ¿Verdad? ¿Dónde escondieron el muñeco? A ver, para romper la brujería. Cuidado, practican la brujería. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Sí? No formarán parte del reino de Dios. Entonces, de todas estas cosas, mis hermanos, hay que limpiar nuestro corazón. De todas estas cosas, hay que sacarlas de nuestro matrimonio, ¿sí? Para que podamos edificar realmente con prudencia, con sabiduría y con amor. Así que, mi hermano, hagamos caso a las advertencias de Dios, ¿sí? Hagamos caso a esta palabra que se nos está dando, ¿sí? Y hagamos todo lo posible por limpiar nuestros matrimonios, por edificar bien nuestros hogares, por realmente, mis hermanos, quitar todas estas cosas que destruyen y edifiquemos nuestros hogares con la palabra de Dios. Buenos cimientos, buenos fundamentos. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a terminar y vamos a continuar dentro de 8 días la segunda parte. Pero mis hermanos, te quiero compartir un versículo. Eclesiastés 9. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9. El versículo 9. Fíjate lo que dice. Dice, goza de la vida con la mujer que amas.
todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Sí? Es decir, mis hermanos, vive feliz. Vive feliz con tu esposa. Vive feliz con tu esposo. ¿Sí? O sea, todos los días, dice Jesús, todos los días trae su propio afán, su propia preocupación. O sea, salimos todos los días a trabajar. ¿No es verdad? Te paras temprano, te vas de tu hogar, sales a trabajar, lidias con tantas cosas durante todo el día, compañeros de trabajo, tráfico, todo lo que pasa en tu día a día, ¿sí? Como para llegar a la casa y todavía haber convertido nuestro hogar en un campo de guerra, ¿sí? Cuando debe ser nuestro hogar, debe ser ese refugio donde encontramos paz, alegría, comprensión, unión, compañerismo. O sea, vive feliz. Yo sé que hay problemas, hay veces situaciones que no se pueden evitar porque no hay matrimonios perfectos. Pero mis hermanos, tenemos que crecer en sabiduría, en prudencia, edificar bien nuestro hogar. Quitemos de nosotros la ira, la contienda, los celos, porque eso no va a ayudarnos en nada. Aprendamos, como dijo Santiago, con sabia mansedumbre, con calma, con tranquilidad, a enfrentar las cosas, a ver los problemas, a analizarlos, a saberlos resolver. Porque sí se puede. O sea, edifiquemos nuestra casa sobre la roca. ¿Sí? Desarrollemos la sabiduría y el amor en el matrimonio. Porque recuerden, hermanos, recuerden, son una sola carne. Son una sola carne. Y somos uno en Cristo. Amén. 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 Entonces, oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo tan sabio, Señor, que necesitamos. Señor, ayúdanos, Padre. Te pedimos, por favor, nos ayudes a crecer en sabiduría, a crecer en prudencia y en amor dentro de nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestro hogar, nuestra familia sobre la roca, a aprender a escuchar y a hacer, Señor, lo que tú nos mandas. Porque tú nos mandas tantas cosas, nos dices a los varones que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Escuchemos esta palabra y hagámosla. ¿Sí? Sabemos que a veces puede ser difícil por todas las cosas que enfrentamos en la vida, pero Señor, ayúdanos a desarrollar la sabia mansedumbre, la calma, la templanza, esos frutos, Señor, que necesitamos desarrollar en nuestra vida para poder tener la tranquilidad mental, la sabiduría y la inteligencia para resolver los problemas de nuestros matrimonios, en nuestros hogares, con nuestros hijos. Si dice tu palabra también a las mujeres que estén sometidas a sus maridos, ¿verdad? Que no estén peleando por ver quién domina en el hogar, por ver quién lleva el control del hogar, sino que las mujeres deben de reconocer que tú le has dado la autoridad al varón para llevar las riendas de la familia, y que también dice tu palabra que las mujeres respeten a sus maridos. Señor, cuánta falta, Señor, nos hace la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a crecer en ella, a crecer en prudencia, para poder tener familias sólidas, firmes y ser buenos ejemplos para nuestros hijos y para las familias y los matrimonios que nos rodean. Te damos gracias y te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos si hemos desarrollado en nosotros celos amargos, si hemos sido personas contenciosas, intrigantes. Perdónanos si hemos desarrollado la envidia en el matrimonio, Señor. Y ayúdanos a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestro hogar de todas estas cosas y a llenar cada rincón de nuestra casa con tu palabra, con tu conocimiento, Señor. Te lo pedimos de verdad, Padre, que nos ayudes con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra, por su consejo. Así que, pues vamos a terminar. Yo les pido, mis hermanos, que se pongan de pie y vamos a cantar una alabanza, ¿sí? Y cántala o abraza a tu esposa y ora por ella. Abraza a tu esposo, mujer, y ora por tu esposo.
¿sí? Renueven ese pacto tan hermoso que hicieron un día de amarte y respetarte todos los días de la vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Entonces, háganlo, mis hermanos. Y mientras denme permiso, vamos a